Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Aquí están mis bellos estudiantes. No sé por qué estoy rodeado de tanta gente bonita. Madeline Jaramillo, mi querido Renzo, mi querida Dayana, Joana, Catherine, Ali, que no se deja ver, solo nos deja ver el techo, Sarela Preciado y su hermana Camila. ¿Dónde está Camila? Quiero verla, ¿dónde está? Ahí está, tan linda ella, tan bonita. Daniel Arias, Katy, habilita tu cámara, igual Evelyn. Recuerden, castigo. El que no habilita la cámara lo pongo en la sala de espera. Avisados, ¿no? Me apagan la cámara, los pongo en la sala de espera. Muy bien, ahí está mi querida Katy y Evelyn, que no la veo. Ya, muy bien, empezamos clases, hoy vamos a trabajar términos excluidos del ejercicio 151 hasta el 200. ¿Ya? Muy bien, pilas y atentos con eso, que esto nos servirá para practicar de forma permanente. Recuerden, el aprendizaje pasivo es muy efectivo, es decir, poner este videíto, estar ahí escuchando las tonteras que en ocasiones digo, ayuda a mejorar el aprendizaje, a mejorar la retentiva y luego ejecutar la simulación. No hay otra cosa más efectiva que eso. ¿Listo? Muy bien, entonces empezamos. Ahora sí, decíamos en el ejercicio 151 la palabra ruido. Recuerden que en estos ejercicios es fundamental encontrar aquel término que no se relaciona con los demás. Por lo tanto, ruido sí se relaciona con sonido, porque obligatoriamente, ¿no? Escándalo puede ser porque en los escándalos existe ruido. Alboroto, también en los alborotos existe ruido. Sinfonía, ahora, sinfonía, por favor, copiemos la definición de sinfonía, es la armonía de instrumentos musicales y sonidos. Armonía de instrumentos musicales y sonidos. Por lo general, jamás existen ruidos, porque esos ruidos son perturbaciones, desórdenes del sonido. Por lo tanto, este podría ser el término excluido. Incluso el antónimo de ruido sería sinfonía. Y algazara, que es una bulla, ¿no? Cuando, por ejemplo, están ahí apoyando a su equipo de fútbol, eso es una algazara. ¿Listo? Por lo tanto, sí se relaciona con ruido. Respuesta, sinfonía no pertenece a el grupo de ruido. Siguiente. Vamos ahora a la palabra medrar. ¿Medrar qué significa? Medrar significa crecer económica y socialmente. Definición. Copiamos la definición, por favor, de medrar. Medrar significa, todos copiamos. Recuerden, si usted quiere aprender, ¿qué tiene que hacer? Escribir. Escriba. Cualquier cosa que quiera aprender, incluso si usted quiere recordar un sentimiento, una situación, hasta las peleas con su pareja, con su peor es nada, con el que sabemos, con ese crápula, o con esa crápula que tienen como enamorados, novios, agarres, coges, vaciles o lo que sea. Si ustedes quieren recordar algo, siempre cojan y escriban esa experiencia y les ayuda a ustedes hasta tener una evidencia de lo que pasó, porque después nadie se acuerda de lo que ha pasado, ¿no? Todo el mundo es bueno cuando no se acuerdan de lo que ha pasado. Vamos ahora al ejercicio 152, que es la palabra medrar. Medrar significa crecer económica o socialmente. Por lo tanto, se relaciona con la palabra crecer, de ley, con la palabra progresar, está bien, con la palabra mermar. Si no entiende y si no sabe cuál es el significado de la palabra mermar, mermar significa disminuir, decrecer, déficit. Todas esas son sinónimos de mermar, mermar. Ojo, mermar significa decrecer, disminuir, déficit, perder. Todo eso significa mermar. Esta parece ser que no se relaciona. Incrementar sí se relaciona con la palabra mermar y lucrar también se relaciona con la palabra medrar. Medrar, recuerden, crecer, medrar, progresar, medrar, incrementar, medrar, lucrar, medrar. Por lo tanto, mermar es el término excluido. Señale, por favor, mermar. ¿Listo? Mientras que medrar es crecer, mermar es decrecer, disminuir. Listo. Recuerden que no todos son antónimos, ¿no? En algunos casos sí, pero en otros no. Vamos ahora a la palabra palacio. Palacio tiene algunas, ahora vemos que ya no son sinónimos, sino son cosas que se relacionan con la palabra palacio. Palacio es portalón, que es una puerta que necesita un mecanismo para poder abrirse. Trono, de ley en un palacio, por lo general hay un rey y por ende hay un trono. Talabartería, si usted no sabe qué significa talabartería es un taller donde se fabrican sombreros. Talabartería es un taller. A ver, vamos todos a copiar qué significa talabartería. Quiero verlos escribiendo. Recuerden, quieren aprender algo, escríbanlo. Escríbanlo. Talabartería significa ¿qué cosa? Un taller donde se realizan, donde se confeccionan sombreros. ¿Listo?
Muy bien, hay una nueva tendencia de ropa elegante que utiliza sombreros y toda la cosa. Entonces, hoy los talleres artesanales de sombreros, las talabarterías, tienen una cabida muy especial. Vamos ahora a la palabra alfombra. Sí, por lo general en los palacios sí existe alfombra y ventanales, obligatoriamente en los palacios, al menos en los palacios románicos, por ejemplo, de arte románico, los ventanales son muy grandes, la luz es muy importante. De igual manera, en los palacios medievales que tienen que ver con el arte barroco. Estos de igual manera tienen ventanales. Ahora, ¿cuál de esos no pertenece? Díganme ustedes. Escucho. ¿Cuál es el término excluido? Nada. Talabartería, excelente, muy bien. Término excluido de palacio, talabartería, porque eso es un taller donde se realizan sombreros, no tiene nada que ver con palacio. Vamos ahora a la palabra petróleo. Al parecer, la palabra petróleo aquí tiene que ver con sus derivados. Sí, por ejemplo, pozo no es un derivado de petróleo. Alquitrán, un derivado de petróleo, el que le ponen a las vías, ¿no? Se pone alquitrán para pegar para pegar el pavimento. Me parece que esa es la técnica. Gasolina, derivado de petróleo. Sí, el alquitrán es esa cosa negra que ponen cuando hacen una carretera. La parafina es un derivado del petróleo que sirve para hacer velas, derivado del petróleo. Querosene también es un derivado del petróleo. En la antigüedad se utilizaban las lamparitas de querosene o las cocinas de querosene para poder hacer los alimentos, ¿sí? Todavía hay algunas personas mayores que tienen su lamparita de querosene y ahí prenden cuando se va la luz. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuál es el término excluido? La palabra pozo. Muy bien, señale. Vamos a la 155. Ahora tenemos la palabra encomiar. Recuerden, ¿qué significaba la palabra encomiar? Encomiar significa alabar, elogiar, decir cosas buenas y nobles y decir las cualidades de una persona o de una institución o de una organización. Eso significa la palabra encomiar, alabar. Sinónimo de alabar, sí. De adular también. De elogiar también, dar elogios, ¿no? Decir cosas muy buenas de la otra persona. Celebrar no tiene que ver con la palabra celebrar. Y loar, sí. Una loa es una alabanza, es decir, cosas muy bonitas de una persona. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en Manabí hay un concurso de loas que se hace cuando hay festividades, se dicen cosas, se lanzan o se dicen cosas bonitas a través de versos, ¿no? Por lo tanto, respuesta, celebrar. Celebrar es el término excluido de encomiar porque no tiene nada que ver. Vamos a la 156. Aquí es cultura general religiosa. Recuerden que la religión que usted practica no es la única. Hay muchísimas religiones, muchas versiones de Dios o de las entidades divinas que ustedes adoran y alaban. Por lo tanto, hay que comprender cada una de ellas. La palabra misa es un culto religioso que se realiza en la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica. Muy bien, atentos a eso. Ahora, ¿cuáles de esas se relacionan? Altar, por supuesto, en una misa hay un altar donde se celebra el sacrificio. Hay una Eucaristía, sí, incluso la misa, el sinónimo de misa es Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pues es ese coger y repetir las palabras de Jesús de Nazaret, que dijo un día antes de morirse, un día jueves, porque el viernes se lo llevó a la crucifixión y murió, y después dicen sus discípulos que resucitó. Eucaristía es coger el pan y decir, este es mi cuerpo, y que ese pan, y los católicos creen que ese pan se convierte en el cuerpo de Jesús, y tomar el vino y decir, esta es mi sangre, y los católicos creen que ese vino se convierte en la sangre. Entonces hay que ser muy respetuosos de las creencias de las personas. Muy bien, entonces esa es la Eucaristía, que también es el sinónimo de misa. Sacrilegio. Ahora, esta palabra, si usted no sabe qué significa sacrilegio, copiemos. Es la profanación de los lugares y objetos sagrados. La profanación de lo sagrado. La profanación de los lugares y objetos sagrados. Es faltarles el respeto a esos lugares y objetos sagrados. Por ejemplo, hay gente que coge ese pancito ácimo, la hostia,
después de consagrado, que eso es para los católicos es sagrado, y cogen y se lo llevan para hacer ritos satánicos, por ejemplo, para faltarle el respeto, etcétera. Sí, hay gente que está un poquito desubicada y bueno, también son sus creencias y hay que respetarlas, ¿no? Pero sí, eso es profanación, profanación. O sea, faltar el respeto o profanar los objetos y los lugares sagrados. Hay gente incluso que tiene filias, como por ejemplo, tener relaciones íntimas en lugares como cementerios, iglesias, y eso también es una profanación. Una profanación. Entonces, la palabra sacrilegio podría estar excluida de ese grupo. Sacristía, sí, también. Y púlpito, también. Para los que no saben qué es sacristía, sacristía es donde se guardan los objetos como vasos, vestimentas sagradas, etcétera. Y púlpito es el lugar donde habla el sacerdote o el pastor. Listo, entendido hasta ahí, estudiantes. Respuesta, sacrilegio es el término que se excluye de ese grupo porque no pertenece. ¿Listo? Ya tenemos, muy bien, tenemos la palabra ruido, su término excluido, sinfonía. La palabra medrar, su término excluido, mermar. La palabra palacio, su término excluido, talabartería. Recuerde que talabartería era, a ver, Zarela, ¿qué era talabartería? Escucho, ¿qué es talabartería? Nada. Es un taller de confección de sombreros. ¡Qué belleza! Bien, bien, excelente. Sí, está muy bien. Vamos ahora a la palabra petróleo. Su término excluido es pozo. Parafina. A ver, cuéntame, Dayana, ¿qué es una parafina o para qué sirve? Vamos. La parafina. Pregunta, ¿es un derivado de petróleo? No. Sí, sí es un derivado de petróleo. Recuerda que en ese ejercicio teníamos los derivados de petróleo. Alquitrán, que era para la calle, ¿no? Gasolina, que sirve para los vehículos y para algunas cosas, ¿no? Parafina, que era un derivado de petróleo que sirve para hacer velas, por ejemplo. Parafina sirve para hacer velas. Y el querosene, que también es un derivado de petróleo. Aquí la relación era derivados de petróleo y pozo no es un derivado de petróleo. Tal vez en un pozo haya petróleo, pero no es un derivado. Vamos a la siguiente palabra, encomiar, su término excluido sería celebrar, y la palabra misa, que su término excluido sería sacrilegio. Veamos, mi queridísima Madeline, ¿qué significaba sacristía? ¿Qué se guarda en la sacristía? Se guardan como las copas con las hostias y el vino. Exacto, muy bien. Se guarda el vino, las hostias, se guardan los vasos sagrados, se guardan las vestimentas sagradas. ¿Listo? Es importante conocer este tipo de cosas para no quedar mal cuando hay una conversación sobre cultura general religiosa. ¿Sí? Conocer sobre los criterios, las ideas y respetar, sobre todo, miren, la tolerancia evita el fanatismo. Y el fanatismo es ser intolerante. Y la tolerancia solo se llega a tener cuando uno conoce, cuando uno sabe que hay ciertas cosas que la gente puede creer. Por ejemplo, hay gente que cree que no sé, que tal vez poniendo una herradura en la casa traerá buena suerte. ¿Sí? Ay, mi abuelita siempre ponía sobre la puerta de entrada, ponía una sábila, ¿sí? Para que haya abundancia. Me decía que incluso con eso no entraban los fantasmas. No sé si les conté el otro día, aquí en mi oficina, en toda la institución, parece que hay un fantasma, ¿sí? Estaba el otro día grabando una clase y me gritó. Me dijo, ya muévete. Y yo me quedé totalmente asustado. Ahora ya estoy creyendo por ahí me dijeron, ¿sabes qué? Ponte algo de acero para que no te siga el fantasma. Ve, ya hasta me compré un anillo de acero para que, no sé, para proteger. Miren las tonterías que uno cree. Pero bueno, eso es respeto, ¿no? Uno tiene que aprender a respetar las creencias y la tolerancia únicamente se genera cuando uno conoce a los otros, cuando uno respeta la forma de pensar, siempre y cuando esta forma de pensar no atente contra la dignidad y los derechos humanos de los otros. Entonces, muy pilas con eso. Listo, me esperan un segundito. Ojalá no me aparezca Pablito, me parece que se llama el fantasma. Y les voy a Yo decir... le iba a preguntar de eso. Ali, cuéntame.
¿Pero es de verdad o nos está bromeando? No, estoy bromeando. ¿Por qué voy a bromear sobre una cosa así? Si no creía en esas vainas. No, pero Dime ya algo. ve, ya ve. No creía en esas cosas, pero después de lo sucedido, tal vez, o sea, puede ser también que yo me esté imaginando, ¿no? Pero hemos relacionado aquí con los chicos que están aquí. Es el espíritu de su ex, profe. De mi ex, no, todavía sigue viva ahí, no, hierba mala nunca muere, mijita, eso no es el espíritu. Ya va. Muy bien, bueno, dejando la broma a un lado, en serio, bueno, a mí me asustó mucho, en realidad, porque no esperaba tener ese tipo de cosas. Déjele de besar, ¿quién es esa chica? Tiene que ir a misa. Tengo que ir a misa, y aquí hay una iglesia, la Merced, voy a ir a misa, ¿ya? Me voy a volver religioso. Y eso que soy agnóstico, ¿no? Pero eso no me quita la... Pues... Eso le pasó porque ese día usted dijo, yo no creo en los besos. No, ojo, yo soy agnóstico. No. Yo jamás he dicho que no creo en Dios. Yo he dicho que soy un deísta. Yo en realidad considero que es más lógico que exista Dios a que no exista. Sí, puedo tener una pelea racional con los ateos. Pero de ahí a que Dios participe en nuestras vidas es en lo que no creo. Sí, en realidad, ahí me convierto en agnóstico. Es decir, no pienso que Diosito nos va a coger de la mano y llevar por ahí y darnos la fortuna que queremos. No, en realidad eso es lo que no creo. Pero bueno, ya dejemos mis creencias a un lado, porque esas son mis creencias, ¿no? Igual, caemos en el plano de las creencias. Vamos ahora a la palabra husmear. ¿Husmear qué significa? Husmear, estar vigilante a lo que hace el otro, ¿no? Husmear. Cuando usted stalkea el Facebook de algún ex enamorado o de su enamorado o de su enamorada, se convierte en un celópata compulsivo. Recuerden que ser celoso está bien porque eso significa ser cuidadoso, ser concentrado, ser apasionado, ser vehemente, pero ser celópata, eso está mal. Eso es una enfermedad. Cuando usted se refiere a, le hemos dado una connotación muy negativa a la palabra celoso. No, la palabra celoso es buena, tiene una connotación positiva. Lo que usted debería decir cuando usted vea a una persona que tiene características de trastorno de celos, eso se llama celopatía y debe ser muy cuidadoso y debe incluso decirlo con su nombre. Eres un celópata, eres una celópata, es decir, estás enferma, tienes problemas psicológicos. Pero celoso está bien, ser celoso, ser cuidadoso, ser muy responsable. Por ejemplo, celoso es sinónimo de responsabilidad, de ser muy responsable con tus cosas, eso es ser celoso. Cuidar de tu apariencia, eso es ser celoso. Muy bien, entonces vamos a la palabra husmear. Husmear es eso, estar stalkeando, estar viendo las cosas de otra persona. Cuando, por ejemplo, usted ve al vecino que está por ahí bañándose sin camiseta y usted dice, uy, Dios, vecino, qué bárbaro. Eso es, ¿qué cosa? Husmear. Husmear es sinónimo de espiar, correcto. Husmear es sinónimo de fisgonear, claro, fisgonear es andar viendo por ahí por la cortinita, ¿no? Tapadito para que nadie me vea. Cañonear, a ver, aquí vamos a cambiar el término. Sí, vamos a cambiar el término y no es cañonear, porque cañonear es lanzar cañonazos, coger un cañón en un barco o en un lugar y un cañón y lanzar una bala, eso es cañonear. No, vamos a cambiarle por, ¿cómo era esta palabra? Se me fue el término cañonear. Ya, listo. Vamos a cambiarle por la palabra curiosear, por favor. La palabra es curiosear, ¿sí? Esa es la palabra. La palabra es curiosear. Cambiemos, por favor. Vamos a borrarle esa palabra y vamos a poner la palabra curiosear. La palabra es curiosear. Tenemos la palabra observar, que no significa lo mismo que husmear. Usted, por ejemplo, puede hacer una observación en una investigación, y eso no es husmear, está haciendo una investigación. Y acechar también es husmear. Así que la respuesta correcta de la palabra husmear es observar. Esa no pertenece al grupo. Sigamos. Ahora tenemos a la palabra subsanable. Subsanable significa que algo se daña, una parte de algo se daña y se puede corregir, se puede sanar, se puede hacer las cosas de una manera tal que esa cosa se repare. Por ejemplo, se me daña el celular, ¿no? Se me cae, se me rompe la pantalla, es una parte de ese celular que es subsanable, que se puede corregir, se puede cambiar. Listo, entonces, por lo tanto, subsanable es corregible, sí.
Falible, que falla, también puede ser. Reparable, sí. Parcial, porque los daños no son totales. Cuando son totales, son irreparables. Por ejemplo, si usted se accidenta en su vehículo y este daño pasa más del 70%, eso se toma en la aseguradora como un daño total, una pérdida total del vehículo. Ya no vale, pues. ¿Ya? ¿Para qué? Como que si se me cae el celular y hay un daño del 70%, mejor me compro otro. Así es la cosa, es parcial, por lo tanto, parcial también está relacionado. El que no está relacionado es la palabra absoluto, porque eso ya significaría todo, y lo subsanable es solo de una parte. ¿Listo? Atentos. Vamos al siguiente, ahora tenemos a la palabra subsidio. Subsidio, recuerde que es una donación, es un bono que se entrega por cualquier efecto, por pobreza, porque incluso subsidio es lo que hacen sus papás con ustedes cuando les dan para la colación. Si les dan, les regalan alguna cosa o les compran un celular, eso vendría a ser un subsidio, un auxilio, un socorro. Por lo tanto, se relaciona con la palabra socorro, se relaciona con la palabra auxilio, se relaciona con la palabra paliativo. A ver, vamos a anotar qué es paliativo. Paliativo significa curativo, paliativo significa curativo, significa lenitivo, lenitivo significa algo que se puede sanar o algo que se puede acomodar. Podría ser también relacionado con la palabra subsidio, ¿sí? Así que le voy a dejar como que sí está relacionado. Paliativo, recuerden que es curativo. Algo que ayuda, ¿sí? Paliativo es algo que ayuda. Usted, por ejemplo, le duele la cabeza, pero es tal vez porque, no sé, le duele la cabeza porque no durmió. Y usted se toma un paracetamol. Ese es un paliativo, o sea, no le sana, pero le ayuda, sí, es una ayuda. Listo, emolumento, este es un término que tal vez no he escuchado, a pesar de los que estuvieron en sinónimos y escucharon, ¿no? Emolumento, ¿qué era? Es un salario, es algo que uno gana por hacer una actividad. De repente usted le contrataron para pintar una pared y le pagan. Eso es un salario. Le contrataron para que haga un proyecto, eso es un salario. Usted está trabajando en una empresa, eso es un emolumento, un pago que recibe por hacer alguna actividad, ¿sí? Por lo tanto, este no podría ser porque un subsidio es algo que te regalan y un emolumento es algo que tú te ganas. Subvención también es sinónimo de subsidio, subvención, es decir, darle una partecita de algo de forma regalada para que se ayude. Es una subvención, por ejemplo, ahí está el ejemplo clarito, es cuando usted le dan la mesada o la quincena o la semana para los pasajes, para comprarse la comida de la colación en el receso, o sencillamente cuando usted yo recuerdo que mi abuelita era muy discreta en darme mis subvenciones, ¿no? A pesar de que mis papás me daban la colación, mi abuelita siempre venía con un billetito de $20 y venía así escondidito y me daba en la mano. Y me decía, no dirás nada, calladito, verás, si no me han de hablar. Eso decía mi abuelita. Y yo, Dios le pague, mamita, listo. Subsidio también es una subvención. Por lo tanto, el término que se excluye es emolumento. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Vamos al siguiente. Ahora vamos a la palabra vejar. ¿Qué significa la palabra vejar? Vejar significa deshonrar, decir cosas que hacen daño a la moral de una persona, ¿sí? Es sinónimo de apostrofar, sinónimo de saherir, sinónimo de encanecer, también podría ser sinónimo, ¿no? Es decir, sacarte canas. ¿Sí han escuchado la expresión me sacas canas verdes? ¿Sí? Me sacas canas verdes. Por ahí Sí, puedes, mi mamá, profe, su cuando mamá venga le por ella. dice, claro, hasta a mí usted me saca canas verdes cuando está en clase, sale con sus cosas. Ay, profe. No, en realidad con ustedes la clase se vuelve súper divertida. Pero bueno, vamos, encanecer se vendría a ser eso, ¿no? Encanecer o vejar o dañar la honra, ¿sí? Y vituperar también, porque encomiar, recuerden que era encomiar, alabar, decir cosas bonitas, elogiar, loar, encomiar es sinónimo de eso, de decir cosas bonitas. Por lo tanto, obligatorio, pues no, no se relaciona, respuesta, encomiar. Vamos a la siguiente, este les va a interesar, es la palabra disoluto. Disoluto es aquella persona que ha perdido la moral o el rumbo moral sexual, ¿sí? Es decir, es como relajado sexualmente. Le dice, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Heterosexual, bisexual, homosexual? Y se dice no binario.
que no sabe si es por acá o por allá, ¿sí? Aparte de eso, por ejemplo, en una fiesta llega y se da besos de 3, se da besos de 4, no, bueno, no sé si habrá besos de 4. Si no, no es fiesta. Si no, ahí está, de repente por ahí le dicen, ¿sabes qué? No sé, me gustas, y como dice la canción, quiero ver tu cuerpo en mi cama y cosas así. Y dice, bueno, yo te pagué, vamos. Cosas así, eso es ser disoluto, que usted puede tener relaciones íntimas con cualquier persona sin mayor miramiento, sin mirar si tiene usted una relación formal. Eso es disoluto. Disoluto es aquel que es relajado moralmente, sobre todo en cuestiones sexuales. ¿Sí? Sinónimo de crápula. Por eso les decía, en ocasiones nuestros ex se convierten en crápulas porque nos traicionaron. De repente tal vez tenían, estaban con nosotros y con otras personas. Crápula. Alcohólico, no tanto, a pesar de que dice que sin alcohol no hay nada, no. Alcohólico tiene que ver con otra cosa, no es un vicio. Lujurioso, claro, lujurioso de lujuria. Sí, eso sí vendría a ser. Entonces, disoluto sí, crápula sí, lujurioso sí, incontinente. No se trata sobre incontinencia urinaria, no. Incontinente tiene que ver con no poderse contener en cuestiones sexuales. No poderse contener, no poderse controlar, incontinente. ¿Sí? Y disipado también, que es relajado moralmente, no tiene problemas con estas cuestiones, no se hace inconveniente, ¿sí? Es decir, su moral está muy relajada, muy laxa. ¿Ya? No sé si me expliqué lo suficiente, pero va por ahí. Lujurioso, crápula, incontinente. Recuerden que incontinente, copiemos, verán qué estoy diciendo. Copiemos estas palabritas que yo parece que digo, hablo tonteras. No, estoy intentando darles la mayor cantidad de pistas para que cuando usted haga un repaso, esto se haga muy sencillo. Recuerden, crápula, traicionero, vil. Alcohólico no tiene que ver. Lujurioso, es decir, que se da por cuestiones de lujuria, de deseo y apetito sexual, descontrolado y desmedido. Está bien que usted sea medio calenturiento, pero despacio. Incontinente, es decir, que no se contiene en cuestiones sexuales. Y disipado, que su moral no está muy fija. Hoy día les hacía una pregunta a los chicos, ¿cuál es su moral sexual? Porque hay que definirla bien, saber hasta dónde uno avanza, por ejemplo, y todo está bien. O sea, todo está bien. Lo que usted piense en lo que respecta a su moral, por ejemplo, si su familia considera que usted debe mantener su virginidad hasta el matrimonio y usted lo piensa así, está correcto, ¿sí? Y es respetable. Si usted dice, no, yo hasta el matrimonio no me aguanto, también es respetable, ¿sí? Y si usted dice, bueno, yo soy un poco disipado, la verdad que hoy día puedo estar con uno o con una y mañana con otro y no tengo problema. O puedo estar el mismo día con 2 o tal vez con 3. Bueno, ya depende qué tan curiosillo sea usted. Listo, entonces tenemos la palabra alcohólico, es el que se descarta, por los demás sí tienen que ver. Vamos a la 162, ahora tenemos a la palabra ebanistería. Los que esperemos que, porque hay pocas ya, pero sí todavía existen. Hay personas que se dedican a hacer muebles. Una ebanistería es un lugar donde se hacen muebles y estos muebles se los lija y se los laca y se los vende. Es decir, es un taller donde se realiza, así como la talabartería era un lugar donde se realizaban sombreros, un taller donde se realizan sombreros, la ebanistería es un lugar donde se realizan muebles o se trabaja con la madera y esta se la pinta y se la laca. Entonces, ¿cuál de esos no pertenecería? Inmueble significa, ¿qué cosa? Una propiedad, una casa, significa una finca, un terreno, eso es un inmueble. ¿Qué significa inmueble? In, que no, inmueble, de movere, de móvil, que no se mueve. Inmueble significa que no se mueve, no se mueve. Inmueble, ¿qué significa? Que sí se puede mover. Por ejemplo, este es un bien mueble, este termo, esta computadora con la cual estoy trabajando. Esta taza es un mueble, pero esa pared que está allá atrás, ¿será un mueble? No, eso es un inmueble. Un vehículo, ¿es qué cosa? Un mueble. Dice, pero no es mueble. No. Recuerde que mueble es todo lo que se puede mover.
Recuerda otra vez, mueble, todo lo que se puede mover. Inmueble, lo que no se puede mover. Ya, de ahí los términos, listo. Entonces esa no quedaría porque una ebanistería se hace en muebles, así que se pueden mover. Cedro, sí se utiliza en la ebanistería, el cedro, la haya, el pino, el eucalipto para hacer muebles, esto sí podría ser. Punzón, que es como una especie de destornillador, pero que sirve para hacer hueco, ¿sí? Punzón. Escuadra, la regla, ¿no? Esa regla que es en B, que tiene el ángulo de 90 grados, que sirve para que las piezas quepan perfecto y que cuadren, ¿no? Y garlopa, recuerden que ya había hablado de esto el otro día, garlopa es ese cepillo con el cual se coge la madera y le va sacando esas asperezas para pulirle, ¿sí? Eso es una garlopa. Copien, por favor, esto es importante. Garlopa, miren, son términos totalmente nuevos. Inmueble, ¿qué cosa? Algo que no se puede mover, una finca, una casa, un departamento. Alcohólico, bueno, eso sí es clarito. Perdón, cedro, una madera, eso está bien, eso se entiende. Punzón, eso sí, punzón es una herramienta que sirve para hacer huecos, parecida a un destornillador. Y la garlopa, recuerden que es el cepillo para lijar la madera, para pulir la madera, garlopa. Muy bien, vamos a descansar 5 minutitos y regresamos, ¿ya? Voy a suspender un momentito la grabación y regresamos. Regresamos a la grabación. Ahora estamos en el ejercicio 163. Recordemos que aquí estamos hablando de las funciones del lenguaje. El lenguaje informa, es informativo. El lenguaje es expresivo, expresión pura de la humanidad. Locativo tiene que ver con un lugar. Conativo podría ser en función de que conativo también es una función del lenguaje que intenta persuadir la forma de pensar del interlocutor, y apelativo que apela, que llama a la acción. Por lo tanto, el término excluido de la palabra lenguaje viene a ser locativo. Señale, por favor. Vamos a ver. Tenemos 163. Sigamos. Ahora tenemos a la palabra bate. Recuerden que este no tiene que ver con este garrote que sirve para golpear la pelota en el béisbol. No. Bate significa poema, significa profecía. A ver, vamos a copiar. ¿Qué es bate? Bate con B pequeña es poema, profecía. Bate con B pequeña es poema, profecía. ¿Tiene que ver con ritmo? ¿El poema tiene ritmo? Claro que sí. ¿Tiene que ver con inspiración? También. ¿Tiene que ver con juglar? Si no sabe qué es juglar, es ese personaje de la época medieval que iba de pueblo en pueblo comentando y hablando sobre historias amorosas en forma de poema. Incluso se hizo todo un libro, una recopilación de estos juglares y de las cosas que decían en un libro llamado El Máster de Juglería, que tiene los romances, que tiene estos pequeños versos, estas coplas que se cantaban y que era una forma de entretenimiento en ese momento, ¿no? Entonces también tiene que ver con bate, tiene que ver con poesía y no tiene que ver con la palabra sobriedad. ¿Qué significa sobriedad? Significa templanza. ¿Y qué significa templanza? Significa que no se deja llevar por las pasiones, que no se deja arrastrar por las pasiones carnales, por las pasiones del vicio, de la gula, de la lujuria, de la ambición, ¿sí? No se deja llevar por las pasiones. Es decir, sobriedad tiene que ver con la palabra templanza, con parquedad, con prudencia, con frugalidad. Listo, entonces ya tenemos bate, ¿qué significaba? Bate significaba poesía o profecía. Listo. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos a la palabra. Aquí, por favor, hay una errata, ¿sí? Vamos a eliminar la letra N que está aquí. Esta no debería estar aquí. Solo la palabra es eminente. ¿Qué significa la palabra eminente? Significa que es famoso. Aquella persona que es elogiado por sus méritos o que ha alcanzado algunos méritos bastante notables, eminente, eso significa eminente. Emulado significa que es digno de seguir o que se sigue un ejemplo de esa persona, por lo tanto también tiene que ver. Insigne, de ley, eso es sinónimo de eminente.
Sinónimo de reconocido, claro. De censurado, no. Porque censurado, ¿qué significa? Algo que no se tiene que escuchar, que se le tapa, que se le prohíbe. Censurado. Y vitoreado, de vitorear, de lanzar elogio, hacer palmadas, decir, viva, vitorear. Por lo tanto, sí tiene que ver con eminente. Respuesta, censurado no tiene que ver con eso. Listo. Vamos a la siguiente, la palabra olimpiada. ¿Qué significa o qué tiene que ver, qué palabras tienen que ver con la palabra olimpiada? De ley, atleta, por supuesto. Juez, todo deporte debe tener su juez. Técnico, por supuesto, también necesito un técnico para dirigir al atleta. Fisioterapista, también, porque se necesita una persona que ayuda a masajear, a recuperar al atleta. Espectador, no es indispensable. Incluso hay olimpiadas en las que no se ha podido participar, hubieron o no hubieron espectadores para nada, así que espectador no es indispensable. Ese sería el término excluido. Vamos a la siguiente, ahora tenemos a la palabra comunicación. ¿Sí? Acá teníamos lenguaje, ahora tenemos comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Codificación, claro, hay un código. Decodificación, claro, ¿qué es decodificación? Entender al código. Razonamiento, no. Mensaje, de ley. Receptor, obligatorio. Respuesta, razonamiento no tiene que ver o se puede excluir de ese grupo de términos. Recuerden, codificación vendría a ser el lenguaje en el cual se habla, el código, y decodificación es el entendimiento de ese código, que se puede entender el código. Vamos ahora a la palabra exposición, de exponer, de presentar. Ahora, tenemos cuáles de esos nomás serían. Exposición. Tenemos la palabra argumento. Sí, se necesitan argumentos para una exposición. Análisis, por supuesto, ¿sí? Análisis para seguir presentando. Recuerden que el análisis es la ampliación de los argumentos, ¿sí? Análisis. Síntesis, lo contrario, la disminución, o sea, apretar, sacar todo lo que no es y quedarse con lo esencial. Análisis es, en cambio, seguir sacando más elementos. Resumen, también una exposición necesita un resumen para poder llegar a las conclusiones necesarias. Reseña, también podría estar colocado como un elemento, pero muestra, no. Muestra vendría a ser, en este caso, que no pertenecería al grupo. ¿Listo? Estamos hasta ahí. Vea, ya se acomodó. Qué lindo, Ali, ya está lista. Muy bien, continuemos. Vamos a la 169. Ahora tenemos la palabra libro. Libro se relaciona con lectura. Sí, pero esa es la acción de leer el libro. Voy a dejarla porque acá tengo otras que se relacionan más con los elementos del libro. Páginas, por supuesto. Lomo, el libro tiene lomo, claro. Un libro, permítanme un segundito. Muestro para los que no saben, para los que no conocen el lomo de un libro. Aquí tengo un libro de Charles Dickens que estaba leyendo el otro día. Aquí está el lomo del libro, ¿sí? Listo. ¿Cuál más? Portada, de ley. Aquí está, portada. Solapa. Solapa es toda la cobertura que tenemos. Esta es la solapa del libro, ¿sí? Ahí está. Elementos o partes del libro. Por lo tanto, ¿cuál no pertenece? Lectura se descarta porque esa es la acción la cual nuestro cerebro empieza a captar o a abstraer los términos que están dentro del libro. Vamos a decir la palabra más linda, esa palabra hermosa, sublime, profesor. Profesor, ¿con qué se relaciona? Con cátedra, de ley, por supuesto que es la cátedra, el conjunto de conocimientos que el profesor imparte. La pizarra, instrumento que el profesor utiliza. Tiza, también, en este caso ya utilizamos tiza líquida, o en algunos casos ya ni siquiera tiza, sencillamente con las manos empezamos a escribir cuando tenemos estas nuevas pizarras electrónicas. Alumno, claro que sí, si usted no tiene un alumno o un estudiante, usted no es profesor, es como el líder sin seguidores, el profesor sin alumnos, no es profesor. Y por último, director, no se relacionaría porque ¿qué? Eso es otra cosa, puede ser director de varias cosas, ¿no? Listo. Vamos ahora a la palabra silla. La palabra silla, ¿con cuál se relaciona? ¿Con tarima? No, porque la tarima es un lugar elevado donde se presenta o hay un espectáculo. Silleta, sí. Banco, sí. Butaca, sí. Sillón, sí. Entonces, tarima se descarta. Vamos al siguiente, vamos a la palabra embarcación, ¿sí? Recuerden, si por si acaso no se me escucha, deténganme rápido porque ya está a punto de acabarse mis pilas
del micrófono inalámbrico, me detienen y me dicen, no me dejarán estar hablando como loco como el otro día. Vamos, embarcación, un barco. ¿Qué hay en el barco? Aquí parece ser que son partes del barco o que son elementos que se relacionan con la embarcación. Brújula, claro, una embarcación necesita una brújula para direccionarse, un faro para guiarse, un remo para impulsarse. Un piloto podría ser, pero este es el caso de un ser humano, ¿sí? Y no es una cosa. Astillero, donde se hace, si no sabe qué es un astillero, es un lugar, un taller, así como la talabartería, ¿qué cosa? Un taller donde se realizan sombreros. La ebanistería, un taller donde se realizan muebles, se elaboran muebles. ¿Y qué es un astillero? Un taller donde se realizan embarcaciones. Embarcaciones. Copie, por favor, ¿qué es un astillero? Un taller donde se realizan embarcaciones. También es una cosa, un lugar, pero piloto se puede descartar en este caso, ¿sí? Porque es la persona que conduce la embarcación. Dice piloto o bueno, incluso piloto no, vendría a ser capitán, lo más apropiado. Listo, vamos a la siguiente, la 173, tenemos ahora la palabra emisor. El que emite es parte de la comunicación. Veamos, ¿cuál nomás? Tenemos código, podría ser, ¿sí? Receptor, sí. Diálogo, ¿cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta del ejercicio? A ver, quiero escucharlos. Quiero escucharlos, veamos. Ya, tenemos al código, podría ser. Voy a señalarlo. Diálogo, no, porque el diálogo ya es todo el elemento de la comunicación, ¿no? Ida y vuelta, diálogo, ida y vuelta. Canal, elemento de la comunicación. Mensaje, elemento de la comunicación. Emisor, código, receptor, canal y mensaje son elementos de la comunicación, mientras que diálogo ya es la comunicación en sí, así que voy a señalar diálogo como el término excluido. Vamos ahora a otra vez, bate, poema. Bate, recuerden que bate significaba ¿qué cosa? Poema, poema o también profecía. Muy bien, entonces, poema, verso, obligatorio. Todos los poemas tienen versos. Metáforas, los poemas por lo general contienen metáforas. ¿Quieren escuchar un poema? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Sí les interesa? ¿Un poema de amor o un poema de esos matadores que llegan al alma? Ya lo voy a decir. Metáfora, todos los poemas utilizan metáforas, ¿sí? Ritmo, también los poemas tienen su ritmo. Lector, no, es la persona que lee. Y estrofa, sí. Respuesta, lector. Ese vendría a ser el término excluido. Muy bien, ¿quieren escuchar un poema, sí o no? Yo ya dije que sí, profe. Ya. Está demorando. Ya, listo. ¿Quieren el poema, sí o no? Hablen, chicos. Solamente Ali quiere el poema. Sí, Poema, profe. un poema maldito, así que les haga recordar a su ex. Sí. Vamos a escuchar un poema de un pequeñito de Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, Gustavo Adolfo Bécquer. Dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de entre los dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti nadie te amará como te amaba yo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, ¿no? Bueno. Bueno, ese poema me gusta, sobre todo cuando termino con mi novia, le dedico ese poema. Muy bien, también hay, tengo algunos que en realidad son parte de mi repertorio de poemas que me he aprendido a lo largo de la vida, que son buenos. Hay uno, cierto, este me acordé hoy día, es de Medardo Ángel Silva. ¿Quieren escuchar uno de Medardo? Es bueno también. Sí. A ver, ya, este es de un poemario que encontré en la biblioteca hace como 10 años más o menos. Sí, y justamente lo tenía en original de 1918, me parece que es, 1917. Dice, ¿cómo está? Déjenme recordar, a ver, sería...
Se me fue. Ya se me va, ya se me viene, tranquilos. Veamos, el último que voy a trabajar ahorita, porque ya es tarde, ya quiero descansar un poco. Veamos la palabra 175, la palabra cobre. Cobre es un metal de ley. Es maleable, es flexible, es manejable. Los cables están hechos de cobre, los cables, los de la luz eléctrica. Entonces es maleable, sí. Es dúctil. Dúctil significa que toma la forma de la cosa que uno quiere. También es dúctil. Valioso. No, el cobre no es valioso. Es económico. Brillante. Podría ser que el cobre puede brillar, por supuesto. Si usted coge una monedita y usted la pule, sí brilla. Pero valioso no es. Si alguien le dice a usted, vales cobre, no como dice Brandon, sino dice, vales cobre, significa ¿qué cosa? Que vales muy poco. Si alguien le quiere insultar, sí, eso significaría vales cobre, porque el cobre no es valioso. Ahora sí me acuerdo el poema de Medardo Ángel Silva. ¿Listo? 175, valioso. ¿Listo? ¿Quieren escuchar el poema de Medardo Ángel Silva para tenerlo en su repertorio? Es muy bonito, es muy tierno. Dice... Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices. ¿Quién me diera la perenne inconsciencia infantil? Ser del reino del día, de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ser pueril, puro, canoro, suave, trino, crepúsculo o aurora. Ser como la flor que aroma la vida y no lo sabe, o como el astro que alumbra las noches y lo ignora. ¿Qué les pareció? Es bueno ese poema, me gusta mucho, es muy, muy tierno, muy bonito. ¿Uno de amor? No, no se merecen ustedes uno de amor, no se merecen. Listo. Hay un poema que le dediqué a mi primera novia, sí, a mi primera novia fue. Yo lo aprendí porque cuando lo leí, sentí que era ella. Claro que después me equivoqué, pero bueno, uno se equivoca, ¿no? Siempre se equivoca. Dice, qué linda cara tienes, válgate Dios por muchacha, que cuando te miro me rindes y cuando me miras me matas. Esos tus hermosos ojos son en ti divina ingrata, arpones cuando los flechas y puñales cuando los clavas. Esa tu boca traviesa brinda entre coral y nácar un veneno que da vida y una dulzura que mata. En ella las gracias viven novedad privilegiada, que haya en tu boca hermosura sin que en ella haya desgracias. Primores y encantos hay en tu talle y en tu cara. Todo tu cuerpo es aliento y todo tu aliento es alma. El licencioso cabello curiosamente declara que hay en lo negro hermosura y en lo desairado hay gala. Qué desdeñosa te burlas y qué traidora te ufanas a tantas fatigas firmes y a tantas finezas falsas. Qué mal imitas el cielo, pródigo contigo en gracias, pues no sabes hacer una cuando sabes tener tantas. ¿Les gustó? Chévere. Cuídense mucho, chicos. Un verdadero placer haber trabajado con ustedes esta noche. Qué chévere. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana. Si no nos vemos, les dejo una actividad pregrabada que la van a tener que realizar. Ya saben, vemos el video y luego ejecutamos la actividad y me envían resultados. Porque es probable que mañana tenga que... no, mañana no, el miércoles sería. El miércoles es probable que estén en Guaranda. Mañana sí trabajamos normal porque mañana tengo una conferencia en el Colegio Pedro Fermín Ceballos a las 9 de la mañana. Y después de eso sí estoy libre todo el día. Cualquier inquietud pueden consultarme durante toda la jornada. Voy a estar disponible. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Que pasen bien. Chao, profe. Chao.